De que Vuelan no se hace responsable por la salud física o mental de aquellos oyentes que decidieron practicar alguno de los juegos presentados en este episodio o en el anterior. Por favor, no hagan esto en su casa. Pero, si algún valiente decidió poner en práctica alguno de estos divertidos rituales y sobrevivió, cuéntanos. Nos encantaría que compartan su experiencia. Muy buenas noches tengan todos. Espero que estén muy bien. Para mí es un inmenso placer darle la bienvenida una semana más a este que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, Vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadilla, pero que siempre nos entretenía por demás. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado el primer episodio de esta pequeña saga de juegos malditos, y esta es la segunda parte. Hicimos un pequeño disclaimer al principio porque hay que dejar las cosas claras. Nosotros no promovemos ciertas prácticas, pero es cuestión de cada quien. Antes de empezar, y nuestra bendita mala costumbre, sí, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Spotify y en YouTube como De que Vuelan Vuelan. Y en Instagram como De que Vuelan Vuelan Podcast. Gracias por siempre apoyarnos. Y ahora sí, a lo que vinimos. Sin duda alguna, una de las épocas más interesantes del año es Halloween. El misterio y la cultura en torno a estas fechas nos resulta fascinantes. Y celebramos por todo lo alto este 31 de octubre. Para ser más exacto, todo el mes lo hemos celebrado con entusiasmo. Y siguiendo la temática de lo que se empezó en la semana pasada, finalizamos el especial de Juegos Malditos. Esperamos que si alguno de los que nos escucha intentó alguno de estos juegos, bueno, ya aclaré, nos cuente cómo les fue. Nosotros mejor nos quedamos con simplemente contarles a ustedes y dejarle las acciones a otros valientes. Son muchos los juegos llamados malditos. En el anterior episodio revisamos algunos terroríficos y esta vez vamos con algunos de los más populares. Le damos entonces la bienvenida nuevamente a De que Vuelan Vuelan, y esto es Juegos Malditos parte 2. Comenzamos con el juego del ascensor. Esta práctica guarda su origen en Corea y el objetivo general de este ritual es ingresar a otra dimensión si se presionan los botones del elevador de una forma específica. Para jugar, debes estar en un edificio con al menos 10 pisos y un ascensor. También tienes que jugar solo, y el juego solo funcionará cuando no haya nadie alrededor que pueda alterar el orden específico de los botones. Según las instrucciones originales en coreano, estos son los pasos para realizar el juego del ascensor. Toma el ascensor desde el primer piso. Si llegas al cuarto piso, no bajes y presiona el segundo piso. Cuando llegues al segundo, presiona el sexto piso. Cuando llegues al sexto piso, presiona el segundo. Cuando llegues al segundo piso, presiona el décimo. Luego, cuando llegues al décimo piso, presiona el quinto. Cuando llegues al quinto piso, aparecerá una mujer. No es una persona, debes ignorarla. Cuando llegues al quinto piso, presiona el primer piso. Si el ascensor sube al décimo piso, el ritual funcionó. Si llegas a la otra dimensión, el piso al que saldrás tendrá un aspecto casi idéntico al de tu propio mundo, salvo por dos cosas. Todas las luces estarán apagadas y lo único que podrás ver desde las ventanas es una cruz roja a la distancia. Algunos dicen que los dispositivos electrónicos no funcionan en esta otra dimensión. Para regresar a tu mundo,
deberás presionar los mismos botones que te llevaron a esta otra dimensión. Si otro pasajero entra y desea usar el ascensor, la misión se invalida instantáneamente. Para aquellos que quizás recuerden, les voy a dar un dato. El caso de la desaparición y muerte de Elisa Lam en el Hotel Cecil ha vuelto a ser noticia, y con esto se han destapado un sinfín de nuevas y viejas teorías que proponen que pudo haber pasado con esta joven. Una de las más perturbadoras es aquella teoría que sugiere que Elisa Lam estaba jugando el llamado juego del ascensor. Para dar un poco de contexto al que no recuerda, la muerte de Elisa fue catalogada oficialmente como un ahogamiento accidental. Sin embargo, los extraños detalles en torno a su caso atrajeron a detectives aficionados a debatir esta decisión. Antes de que se encontrara su cuerpo, la policía publicó imágenes de seguridad de ella comportándose de manera extraña en el ascensor del hotel. Una de las teorías más raras que surgieron fue de que Lam estaba realizando un ritual para trasladarse a otra dimensión. Los defensores de la teoría del juego del ascensor sugieren que es normal que, al volver a su propia dimensión, se esté desorientado y confundido, y que Elisa, en ese estado de confusión, se haya subido a un tanque de agua ella misma. De este caso del Hotel Cecil incluso hay un documental en Netflix. Vayan y véanlo. Está bueno. Ok, continuamos entonces. Como segundo juego, tenemos uno de los más importantes e interesantes de la cultura latinoamericana, y que estoy seguro que más de alguno que me está escuchando lo ha jugado o lo ha escuchado. El juego de Sarita Sarita. Según la mayoría de las fuentes, el juego de Sara Sarita o el juego de Sara sale directamente de México. Muchos lo comparan con Charlie Charlie, pero para ser honesto, me recuerda más al juego del Libro Rojo. Ambos son rituales de adquisición de información que requieren pedir permiso para entrar y salir. La diferencia, creo, es que sea lo que sea con lo que se esté hablando en el juego del Libro Rojo, no parece estar especialmente interesado en mentirte, mientras que en Sara Sarita, las respuestas que reciben a tus consultas pueden ser, digamos, cuestionables. Hay algunas historias de fondo diferentes asociadas con este juego. En uno, Sara Sarita es una sola entidad que dice que es la hija de Lucifer. Sin embargo, en otra leyenda mucho más común, Sara y Sarita son dos entidades diferentes, hermanas, que encontraron un destino terrible un día después de la escuela. Esta segunda versión incluso ha dado lugar a un nombre alternativo para este ritual, The Sister Sister Game. Pero lo que sea o quienes sean que se supone que esté hablando, ya sea la hija de Lucifer o los espíritus de dos niñas agraviadas, mantente alerta. Como siempre, si vas a jugar, lo haces bajo tu propio riesgo. Para jugar necesitas 2 monedas, una para cada jugador. Las monedas deben tener la misma denominación. Se empieza en cualquier momento. Siéntate en el suelo, con ambos jugadores uno frente al otro. Diga al unísono las palabras Sara Sarita. ¿Puedo entrar en tu juego? Juntos, haga que cada uno arroje las monedas suavemente sobre sus hombros para que caigan en el suelo justo detrás de ellos. Si ambas monedas salen en cara, se ha concedido el permiso. Puede continuar con la conversación. Si ambas monedas salen en sello, por favor, le imploro, no continúe. Se te ha negado el permiso para entrar en el juego. Puede volver a preguntar, pero si ambas monedas siguen saliendo que no se recomienda que persista en el intento. Más bien, discúlpese por ser una molestia, por intentar tanto, y salga de la habitación donde se encuentra. Puede intentarlo otro día, sin problema alguno. Si una moneda sale cara y otra moneda sale cruz, proceda pero con precaución. Se recomienda que ambos
jugadores soliciten ingresar al juego nuevamente, puede seguir preguntando hasta que reciba una respuesta clara, es decir, hasta que le digan que sí o que no. Una vez que ambos participantes hayan recibido el permiso, puede comenzar a hacer preguntas. Haga solo preguntas de sí o no y asegúrese de dirigirse a Sarasarita al comienzo de cada uno. Se deben turnar uno a la vez para formular las preguntas claramente en voz alta. Después de cada pregunta, ambos jugadores deben arrojar sus monedas sobre sus hombros. Si ambas monedas salen cara, la respuesta a tu pregunta es sí. Si ambas monedas están en sello, la respuesta a tu pregunta es no. Si una moneda sale cara y otra sello, la respuesta a tu pregunta es quizás. Cuando hayas terminado de hacer todas las preguntas que quieras, continúa con la despedida. Para salir del juego, diga al unísono las palabras: Sarasarita, ¿puedo dejar tu juego? Si ambas salen en cara, se te ha concedido el permiso. Puedes dejar el juego. Si ambas monedas salen en sello, no tienes permiso para salir del juego. Pídelo de nuevo. Si una moneda sale cara y otra sale sello, no tienes permiso para salir del juego. Vuelve a intentar. No salgas del juego hasta que hayas recibido permiso para hacerlo. Guarde las monedas en un lugar seguro. No es recomendable gastar estas. El juego se puede jugar en cualquier lugar, sin embargo, no se recomiendan ubicaciones al aire libre debido a la facilidad con la cual las monedas se pueden perder en dichos lugares. No jueguen en un lugar donde sea fácil que las monedas se pierdan. Perder tu único medio de salir del juego sería catastrófico. Puede levantarse de sus posiciones de sentado para recuperar sus monedas cuando sea necesario. Reanude las posiciones de sentado tan pronto como se hayan recuperado las monedas. Algunas fuentes recomiendan realizar el juego solo en español. El razonamiento es que es preferible realizar cualquier ritual en un idioma nativo de origen. O sea, es decir, sea lo que sea con lo que se esté hablando durante el ritual, puede no entender un idioma diferente o puede estar molesto con usted por usar un idioma diferente al suyo. Sin embargo, no todas las fuentes están de acuerdo en este punto. Bastante complicado, ¿no? Diría yo. Bueno, vamos a proseguir con el plato fuerte de este episodio. Dejemos a continuación quizás el juego maldito más importante, famoso, conocido y, ¿por qué no?, un poco sobrevalorado. La afamada y temida Ouija. La tabla Ouija, que podemos encontrar en plástico o mucho más tradicional en madera, es un elemento imprescindible para todas aquellas personas que desean poder contactar con el más allá. Pero, ¿sabemos realmente cómo usarla? ¿O quién fue su creador? A ver, la tabla Ouija está formada por todas las letras del alfabeto latino, con números del 1 al 9 más el 0, así como las palabras sí, no y adiós. El tablero generalmente va acompañado de otra pequeña pieza de madera que suele mencionar como gota, es decir, se le suele llamar como gota, que permitirá la comunicación con los espíritus. Un vaso invertido o un objeto puntiagudo también puede reemplazar esta parte del juego, es decir, a la gota. A partir de lo explicado, todos hemos visto una ouija en reuniones de amigos o sabemos que es esta debida a N cantidad de películas donde sale. Pero, ¿cuál es su origen? Se tiene la creencia de que es algo muy, pero muy antiguo. Pero lo cierto es que no es así del todo. Fue con el auge del espiritismo y de la práctica en el siglo XIX cuando van surgiendo muchos objetos de comunicación con el más allá, sin la necesidad de tener que pasar por un medio. Según los informes, se encontraron bandejas grabadas con letras y números
en casas en las que se practicaba el espiritismo. Esto en los Estados Unidos a mediados de la época de la década de 1880. El antepasado de la tabla Ouija, sin duda, apareció por la misma época, aunque no sabemos quién lo inventó realmente, pero fue en el 10 de febrero de 1891 cuando dos empresarios estadounidenses presentaron la patente de creación. Elijah Bond y Charles Kennard se convirtieron así en los dos creadores oficiales del tablero de la Ouija. Sin embargo, el nombre de Ouija corresponde al empresario Charles Kennard, quien habría afirmado que significaba buena fortuna en el antiguo egipcio, lo que hoy se ha negado totalmente. Pero sin saber exactamente cómo la palabra le fue inspirada al ver el tablero. Eso no es relevante en este momento. Un año después de la presentación de la patente para hacer este tipo de tableros, la empresa quebró. Pero dos ex empleados vieron el potencial del objeto, se hicieron cargo del negocio y comenzaron a lanzar una producción a gran escala de la tabla Ouija, recuperando todos los derechos de explotación. Fueron los hermanos William y Isaac Full quienes industrializaron el tablero de la Ouija, haciéndolo pasar al terreno de los juegos de mesa y, con ello, que acabara con cierto descrédito a los ojos del público. No fue hasta 1912 que un medium la utilizó duramente en una de sus sesiones, lo que poco a poco lanzó la práctica hasta que estalló en la década de 1920. William Fuld aprovechó la oportunidad para hacer creer a la gente que él era el único inventor, sin dudar en tomar medidas y acciones legales contra cualquier empresa que intentara producir un artículo similar. Murió en 1927 y sus descendientes continuaron produciendo tableros hasta la compra, en 1966, de la compañía por parte del editor de juegos Parker Brothers. En la actualidad, la patente del tablero Ouija pertenece oficialmente a la compañía de juegos Hasbro. Como anécdota, podemos mencionar que Elijah Bond tiene desde 2007 una tumba cuya piedra está grabada con una Ouija, gracias a un coleccionista que pasó 15 años buscando la tumba del creador. A pesar de toda su historia, el tablero es hoy una de las principales herramientas utilizadas en los intentos de comunicación para con el más allá. Los seguidores del espiritismo lo ven como una forma de hablar con los espíritus de las personas fallecidas. Para la mayoría de los representantes religiosos, especialmente los cristianos, se desaconseja energéticamente el uso de la tabla Ouija, ya que, según ellos, podría atraer a demonios en lugar de los espíritus buscados. En la década de 1910, el Papa Pío X incluso advirtió que sus seguidores del peligro inminente que representaba tal objeto. Para los científicos y los más escépticos, la tabla Ouija no permite comunicarse con los espíritus, pero explican que el éxito de determinadas sesiones por el efecto de ideomotor, es decir, micromovimientos inconscientes que permiten mover el cursor sin que nos demos cuenta conscientemente. Obviamente en este caso el cursor sería la gota. Para probar esta teoría se han realizado algunos experimentos y resulta que sí, que es posible que se vendan los ojos a los participantes. Las palabras obtenidas ya no tienen ningún significado o incluso no escriben nada. Estos son casos reales y aterradores de personas que hicieron que el uso de la Ouija fuese un error garrafal. Leyendas en torno a este misterioso juego. La ciudad poseída. El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo de El Cerrito perdieron el norte a la vez. La noticia copó los titulares de todos los periódicos locales después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y
completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija, y lo mismo que le ocurrió a ellos fue extendiéndose por todo el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogados por los agentes, llegó a contestar: es más fácil contactar a los espíritus sin ropa. Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento, que los especialistas catalogaron como una histeria compartida. Creo que bastante justo el diagnóstico. Otro caso es la posesión que inspiró la película de El Exorcista. La mítica historia del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949, cuando una joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de este tablero esotérico. La iglesia le declaró posesión después de comenzar a ocurrir ciertas cosas muy extrañas, tales como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen a su alrededor y raras ronchas aparecieran en su piel. Necesitó 2 exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. Otro caso es el secuestro que se resolvió por el uso de la Ouija. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero respondió deletrando la palabra Gradoli. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio de Roma. Interesante. El matrimonio que acabó en tortura y asesinato. Este es el caso de Herbert y Nellie Hort, de 77 años. Eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, el cual, según le dijo, que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada de la supuesta infidelidad, hasta que ella le apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decir que lo que realmente quería oír, verdad o no. Tras la supuesta confesión, Nellie liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento en que su marido aprovechó para hacerse con el arma y matarla. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Bueno, bastante lógico, ¿no? Otro caso es cadena perpetua tras hacer una Ouija. Stephen Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por un doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por la extraña forma en la que el jurado llegó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la juerga. Optaron por hacer una Ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero, supuestamente, les convenció de que debían votar culpable y declararon todo como tal al acusado. El juicio tuvo que volver a repetirse al conocer la realidad de la sesión en la que se elaboró el veredicto. Como todo lo que demanda fe en la vida, este juego tiene sus férreos defensores y también sus detractores. El argumento de los pros es simple pero implacable.
Poco importan los hechos si la experiencia lo desmiente. Es realmente difícil debatir. ¿Qué racionalidad se le puede pedir a un creyente? Pero a la ciencia no la bloquean las supersticiones. Tiene cosas para aportar. Pero, para muchos quedó allí, en la tierna infancia, aquel momento de fantasías y sueños. No volvimos a mencionarlo o siquiera pensarlo. Otros, en cambio, han seguido entusiasmados con el juego y, aun siendo adultos, lo juegan y lo defienden. Están verdaderamente convencidos de su veracidad y no parece que nada ni nadie los pueda hacer cambiar de parecer. No obstante, la ciencia tiene cosas para decir sobre el funcionamiento de este centenario juego, que no serán bienvenidas por los más fanáticos. Sucede que un equipo de investigadores dirigido por Mark Andersen de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, se propuso desmitificar la experiencia de la Ouija de una vez por todas. ¿Y adivinen qué? Lo lograron. Mediante el uso de dispositivos de seguimiento ocular y análisis de datos, los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios que experimentaron con la tabla Ouija en una conferencia del mismo campo. Los participantes estaban equipados con dispositivos de seguimiento ocular para que los investigadores pudieran estudiar sus movimientos oculares predictivos, en gran medida inconscientes. Como los explican los científicos, la sensación de que uno tiene el control sobre sus acciones surge principalmente de la capacidad del cerebro de predecir las consecuencias sensoriales de una acción y luego comparar esta predicción con la real. Cuando la predicción y la consecuencia coinciden, el resultado es la sensación de que yo hice eso. Finalmente, y además del esfuerzo predictivo conjunto y la subestimación de los propios movimientos, la creencia en las habilidades de la tabla Ouija también se sumó a la sensación espeluznante. Los participantes que pensaban que la tabla podía facilitar la comunicación con los espíritus tenían más probabilidades de informar que la tabla se había movido por sí misma. La teoría de conspiración en torno a la Ouija tiene muchísimos años. Después de la histeria colectiva que le hacía que el temor a este juego pusiera tantas vidas en peligro. Sin embargo, precisamente era eso lo atractivo, el temor. Solo los valientes se atrevían a jugarlo y eso hacía subir las ventas de Hasbro. No sabemos hasta qué punto lo comercial va de la mano con el más allá, o si estos espíritus reciben dividendos de parte de compañías de juguete. El caso es que va más allá de la verdad. No son más que leyendas lo que gira en torno a la Ouija, y la verdad, como con todos los demás juegos, nunca se sabrá realmente la veracidad del fenómeno. En este podcast solo le relatamos lo acontecido. Siempre queda de tu parte la interpretación que le des. Es obvio que al tomar en cuenta el fantástico entorno cultural de Asia, vemos cosas extrañas realmente, pero las festividades de este mes, donde recordamos estos juegos, vienen por lo general arraigados a la cultura occidental. De igual manera, nos sentimos contentos de haberles traído todos estos cuentos, todos estos juegos y un poquito más de historia. No solo a ustedes, sino a nosotros mismos, mientras tratamos de no ceder ante la seducción de jugar Sarita Sarita y preguntar cualquier tontería. Y bien, con esto concluimos esta segunda parte de los juegos malditos. Esperamos realmente que haya sido de su agrado. Esto ha sido un episodio un poco corto pero bastante conciso y les hablamos de el juego más famoso, pero yo creo que era necesario tocar la parte científica del mismo, porque es demasiado lo que se habla de la tabla Ouija y bueno, cada quien tiene su punto de vista. Realmente esperamos que les haya gustado, que si tienen algún cuento respecto a esto, pueden compartirlo tranquilamente. Nos encantaría saberlo y
¿por qué no? Les damos nuestra impresión al respecto. Como siempre, estoy hablando en la primera persona del plural porque soy yo el que lo hace. De parte de todo lo que hacemos posible este podcast, tanto como Johanny, como Luis Miguel, como mi persona, nos despedimos por esta ocasión y esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las cuales son en Spotify, en Facebook y en YouTube, como De Que Vuelan Vuelan. Y en Instagram, como De Que Vuelan Vuelan Podcast. Y ahora sí, ustedes me oirán a mí en otro día, en otro momento, a otra hora, en este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.